archivo Win comprimido. Ya después lo dejé quieto un rato y intenté nuevamente y ahí sí me descargó. Ya está abriendo. Yo lo tenía abierto. No sé por qué. De pronto por el tiempo. Puede ser, sí. No, tengamos paciencia que Ok. acostumbrado a eso, no te preocupes. Ya ingresé. Ya abrió. Ya voy a compartir. ¿Ya la ve, profe? Ahora sí ya la veo, perfecto. Ok, perfecto. Profe, bueno, dejé hasta aquí porque aquí cuando doy categoría, ¿cierto? Sí. Me parece si sale, está como lento. Bueno, aquí. Entonces, ¿por qué esta parte acá donde dice, por ejemplo, el nombre de las columnas, le agregué 2 columnitas y no aparecen acá? Debería. Dale al lado de la categoría hay una flecha, un triangulito gris apuntando hacia la derecha. En el cuadrito de la categoría, en la parte de arriba, abre ahí, dale ahí, ¿qué pasa ahí si le das clic ahí? Ah, no. Raro. Ahí debería, no, en el de arriba, al abrir ahí, dale ahí. Dale doble clic allí arriba. Dale doble clic allí. Deja cerrar acá para ver. Es raro, bueno, no sé, debe haber alguna cosa no sé, ahí están las columnas y deberían verse arriba. Es extraño, ¿no? Y en ninguna se ven. No. Entonces lo dejé así porque dije, miércoles, ¿qué pasaría? Bueno, no importa, pero la información está allí. De hecho, por favor, vea al panel del lado izquierdo donde está la carpetica, dice almacén. Más abajo, más a la izquierda. En la parte media donde dice, ahí abre al lado de tablas, dale en el triangulito que está al lado de tablas. Eso, entonces dale ahí en categoría, dale doble clic. Sí, ahora miremos cliente. Dale doble clic sobre cliente, la siguiente. No, los demás no los llené. Okay. Nada más estaba haciendo el intento con categoría. Pero Bueno, listo. como vi que no me salió acá, lo dejé así. Bueno, bien, perfecto. Bueno, no, listo. Yo lo reviso aquí ya. No sé por qué no se ven esos nombres ahí. Deberían verse. Es lo estándar. Sí. Ah, ahí están. Ya están, sino que Es que está. Ya, ok, perfecto. tenía que abrirla más. Ya. Es que no estaban. Era por el tamaño del cuadrito. Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo. Ya. Ok. Bueno, yo continúo entonces haciendo el ejercicio para terminar. Sí, por favor. Practicar. Entonces voy a compartir ahora yo mi pantalla.
Algo, yo no sé, algo le cambiaron al Teams porque ahora me sale distinto. Voy a quitar acá lo mío que estoy compartiendo yo. Ya, deja de compartir. Perfecto. Ya estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a cerrar estas ventanas que tengo aquí. Ok, entonces, bueno, sobre ese tema de la creación de la base de datos, aquí en estas láminas que tengo aquí, pues estaba la descripción de las tablas, etcétera. Bueno, lo que quería decirte sobre esto es lo siguiente. Dependiendo del tipo de usuario que esté trabajando con este Workbench, uno puede decir o puede crear las tablas así como las estabas haciendo tú en la parte del modelo, creando, es decir, me salgo aquí un momentico, yo puedo entrar aquí por el modelo y venir aquí y hacer el dibujito, meter cada una de las tablas, agregarle las columnas, etcétera. Esa es una forma, digamos, de hacer el diagrama del modelo o de crear el modelo de una base de datos manualmente, apoyándonos en la interfaz de la herramienta. Cuando uno tiene, digamos, ya cierto, o cuando se dedica a esto, o cuando es más afín con el tema técnico, hacer la creación manualmente es una alternativa, pero existe la alternativa de hacerla utilizando directamente instrucciones del lenguaje SQL. Esas instrucciones, pues ahorita miramos de una manera rápida, pero no vamos a, digamos, a hacer un curso de lenguaje específico, porque eso tiene una sintaxis un poco aburridora, pero pues un poco técnica. Pero quería de todas maneras mostrarte. Mire, yo, en este caso, en mi base de datos aquí, en mi MySQL Workbench, yo tengo aquí una base de datos que se llama almacén, otra que se llama almacén 2. Si yo miro en la base de datos almacén y miro qué tablas tengo, parece que no hay ninguna tabla. O sea, está el esquema, está el espacio de la base de datos nombrado como almacén, pero si yo trato de aquí abrir las tablas, no hay ninguna. O sea, es como quien dice, está vacío. Tengo almacén 2, en donde sí tengo tablas y tengo las tablas. Esta es una copia del ejercicio que te había puesto en las láminas. La tabla de artículos tiene información de los artículos, la tabla de categorías tiene información de categorías en 2 columnas, la tabla de clientes, etcétera. Esta, digamos que está poblada con datos. Aquí voy a cerrar estos, y tengo uno que se llama tienda, que es otra copia, que tiene las mismas tablas, pero aquí las tablas están vacías, no hay contenido en ninguna de ellas. Permítame, voy a bajar esto un poquito para acá. Entonces, voy a borrar este tienda, drop schema, bórrelo de una vez. Entonces ya no tengo el archivo de la base de datos que se llamaba tienda. Entonces, si yo quisiera crearla nuevamente, pues puedo acudir otra vez al proceso de dibujar tablita por tablita, pero cuando uno ya, digamos, desarrolla cierta habilidad con esto, puede acudir al lenguaje SQL para hacer el trabajo. Entonces, yo quería mostrarte esto que estoy viendo, que te estoy mostrando aquí, pues es un archivo escrito con las reglas del lenguaje SQL, donde dice, ignoremos estas dos porque estas dos son, es como dice, borre la base de tienda si existe y créela nuevamente. Eso es para poder hacer yo el ejercicio repetitivamente, pero
Estas normalmente no se ponen porque... Entonces uno dice, usemos el espacio que se llama tienda, borre, si existen las tablas, bórrelas. O sea que toda esta parte que está aquí, normalmente en una creación por primera vez no se pone, porque yo las pongo simplemente porque si existe un esquema con ese nombre, al aplicar este ejercicio, lo borra y me lo vuelve a crear, pues simplemente para facilitarme un poco las cosas. Pero lo que quería mostrarte, más que eso, es que cada tabla se puede crear como con una instrucción que dice crear tabla. Esto se escribe siempre en inglés porque el lenguaje tiene esa restricción. Create table, el nombre del cliente, y entre este paréntesis y este viene la descripción de la tabla, que son el nombre de la columna de la tabla, cliente ID, el tipo de datos y cualquier otra restricción que tenga, si es que se le quiere poner, por ejemplo, que no permita datos nulos y cosas de ese estilo. Todas esas descripciones, cuando yo estoy aquí haciéndolo manualmente, si yo digo que la primera columna de la tabla, que la tabla se va a llamar cliente y que la primera columna de la tabla se llama cliente ID y que es de tipo varchar, o sea, alfanumérico, de 10 caracteres. Aquí aparecen una serie de cuadritos, que si es clave primaria, que si es no nulo, o sea, que las distintas, digamos, restricciones o características que yo le puedo poner a cada uno, aquí me quedó a cada una de las columnas de la tabla. Desde la perspectiva del lenguaje, yo las tendría que escribir aquí. Entonces, por ejemplo, si CLI-ID es la clave primaria y además está el campo apellido, el campo CLI nombre, los campos que yo le quiera poner. Fíjate que aquí al final dice primary key, CLI-ID. Entonces, esta es la forma de escribir usando el lenguaje SQL, la instrucción o el conjunto de instrucciones para crear una tabla. Entonces yo tengo las alternativas de crear las tablas así como las estabas haciendo tú por el lado de los modelos, creando cada cuadrito por aparte. O puedo venir aquí. Y eso es lo que muchas veces uno hace después de tener ya cierto tiempo trabajando con una base de datos, que uno guarda esas secuencias de código SQL como la que te estoy mostrando aquí. Y ahora yo le voy a decir, le digo, bueno, voy a coger todo este texto que yo sé que ya está correcto como creación de la base de datos, lo voy a meter aquí como instrucciones en una ventana de SQL y le digo, ejecúteme eso. Y entonces, si yo miro el estatus, me dijo, bueno, él me hizo, creó las tablas. Entonces ahora yo miro en mi esquema de bases de datos, lo actualizo y aquí me aparece la base de datos tienda que yo la había borrado hace un momento. Si miro las tablas, entonces está la tabla de artículos, que todavía no tiene datos porque yo no le he metido los datos, la tabla de categorías, la tabla de clientes, la tabla de detalles, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo quería significar con esto? Primero, que hay dos formas de crear objetos dentro de MySQL Workbench. O bien los puedes crear acudiendo a las facilidades gráficas de crear un modelo nuevo, por ejemplo, y de por esta vía agregar el diagrama, y entonces a medida que tú agregas tablas, como lo estabas haciendo, entonces también puedes dar los nombres de las columnas, etcétera. O sea, lo puedes uno crear por esa zona, por la vía de crear un modelo nuevo, o lo puede crear directamente sobre el servidor, entrando no por los modelos, sino por la conexión a la base de datos, que es donde está el delfín este. Y entonces aquí uno ve todas las bases de datos que hay en el servidor. Si hay varias, en este caso tengo almacén 2, empleados, una que se llama pruebas. Esta SIS es una base de datos propia del sistema, que uno no la toca para nada, las que uno haya creado. Y venir por acá y ejecutando instrucciones en SQL también puede obtener el mismo resultado. ¿Qué es mejor o qué es peor? Pues no, ninguna de las dos es mejor o peor. Simplemente son dos alternativas que se adecuan a las expectativas o las necesidades de los distintos tipos de usuario. Entonces, para un usuario como yo,
me resulta más chévere o más práctico hacerlo con esta forma porque lo sé escribir y entonces yo simplemente puedo poner, si quiero crear otra base de datos, simplemente con otras tablas y otras características, hago las afectaciones aquí, cambio lo que sea y corro este paquete. Eso me toma un cierto tiempo, pero puede ser que, dependiendo del tamaño, claro, puede ser que me tome menos tiempo que hacer uno a uno todos los cuadritos en el diagrama. Por ejemplo, si son 50 cuadritos, yo puedo hacer 50 veces copiar 50 veces este párrafo y cambiar el nombre de la tabla y cambiar los campos. Si los tengo en un Excel, lo puedo más o menos automatizar de alguna manera o sea, con alguna habilidad informática uno puede generar mejor este código. Pero eso es porque yo soy profesional específico de esta área y me resulta más fácil familiarizarme con el lenguaje, digamos, técnico. La otra alternativa, la del uso de la interfaz gráfica que hiciste tú para el ejercicio que estás haciendo, está más orientada a usuarios no técnicos, pero ambas tienen exactamente la misma funcionalidad. De hecho, si uno, perdón, me salgo de aquí un momentico, si uno viene aquí y yo, por ejemplo, escojo cualquiera de los modelos que tengo acá, almacén 2, que ya lo tengo aquí. Entonces yo podría, después de tener el dibujo completo, venir aquí y decirle que quiero exportar un script SQL que represente todo esto. Entonces, si yo digo que quiero exportar eso, voy a decirle script ejemplo con ese nombre y lo voy a guardar, digamos, aquí en descargas. Aquí en este caso, cuando estoy, digamos, le estoy diciendo que lo que le estoy diciendo es que a partir de este dibujo me cree el código SQL equivalente, porque ese, digamos, me sirve para llevármelo mejor para otra parte, que es algo más o menos como lo que tú me enviaste como resultado de la tarea de esta parte, que es el archivo donde está la descripción interna de todas las cosas. Entonces aquí yo marco los componentes que quiero incluir, si quiero incluir las tablas, si quiero incluir las vistas. Aquí hoy hablaremos un poquito de vistas, si quiero incluir objetos. Puedo marcar todo para estar seguro de que va todo, si es el caso. Y entonces, miren, él inmediatamente crea este conjunto de cosas. Todo esto que está aquí, que es el equivalente a lo que te estaba mostrando en mi blog de notas, que es digamos, la escritura en SQL del modelo que yo dibujé aquí de una forma gráfica. Luego, cuando le digo que finalice, pues entonces él me habrá creado en mi carpeta de descargas el archivo que yo le dije script ejemplo, y al abrirlo, pues ese archivo lo que contiene es toda la descripción, claro, con una presentación un poco más fina, toda la descripción del modelo de la base de datos que yo acabo de exportar. Entonces, eso para mostrarte que existen esas dos formas de trabajar de interactuar con la herramienta, que no es que una sea mejor o peor que la otra, sino que se adecuan o que ofrecen distintos grados de comodidad a los distintos tipos de usuario. En la medida en que uno adquiere más experiencia o más contacto con esta herramienta, le empieza a dar más valor a la forma en texto, que es la que te acabo de mostrar, que a esta. Pero esta, sin duda, es muy buena para trabajar porque en la medida en que yo haga las cosas en orden, me alivia la construcción de estos diagramas y si el diagrama quedó bien hecho, yo estoy totalmente seguro que después el código SQL está sin errores y ese código SQL es muy fácil de transportar a otros equipos, a otros computadores donde quizás se tenga que crear la misma base de datos o cosas así. Okay. Bueno, entonces
Siguiente paso es, después de tener la base de datos creada, ya cierro aquí. Este mouse me está dando un poquitico de guerra, que a veces no me hace clic donde yo quisiera. Entonces, después de que yo tengo la base de datos creada, en este caso la base de datos tienda, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tablas. El siguiente paso es alimentarla con los datos. Si yo los datos los tengo en algún soporte, los debo tener en algún soporte para poderlos alimentar. Alimentar la base de datos, alimentar las tablas de una base de datos con información, lo que algunos técnicos llaman poblar la base de datos. Puede hacerse también de diversas maneras. Si yo, digamos, selecciono la tabla de artículo, entonces aquí yo puedo escribir, es un poco, esta forma es la menos indicada, pero yo puedo escribir aquí el código del artículo, la descripción del artículo, la categoría, la cantidad, todos los datos. Pero introducir uno por uno los registros puede resultar evidentemente totalmente impráctico. Porque si son, por ejemplo, los 1000 y pico de artículos de un almacén, meterlos uno por uno, pues no tiene mucho sentido cuando se puede utilizar otro tipo de soportes. Para efectos de ejemplo, yo tengo por aquí una carpeta, permítanme, la voy a abrir, donde tengo la información de la clase de hoy, digámoslo así. Por aquí está mayo 21-22. Y en esta carpeta tengo varios archivos, como por ejemplo este archivo, lo que se llama artículo, que contiene los datos de la tabla de artículos, que tienen, si miramos en artículos, la estructura de la tabla, tiene un código de artículo, una descripción, una categoría, cantidad, punto mínimo, costo unitario, precio de venta unitario, código del proveedor, al proveedor y si el artículo está activo o no, es decir, si el almacén lo está vendiendo o no. Entonces, en este archivo, yo preparé una colección de datos que casa o que tiene una organización estrictamente acorde con esa estructura. ¿De acuerdo? Esa estructura pues son los elementos que constituyeron el cuadrito de la tabla en aquel diagrama relacional que tú hiciste. Fíjate que en el Excel yo no le pongo los títulos a las columnas, no digo aquí, es decir, no pongo aquí código del artículo, nombre, porque si le meto una línea con información, en el momento en que yo cargue esa tabla, que yo cargue esto dentro de la base de datos, esa primera línea la va a tomar como si fuera los datos de un artículo. Entonces, para poblar las tablas de una base de datos, digamos desde soportes en Excel, las listas de los datos primero tienen que estar depuradas, o sea, tienen que estar exactamente con los valores que son, sin errores. Ahora te digo por qué hago hago explícitamente la mención a que estén sin errores. Estén organizadas en el orden correcto las columnas, en el orden en que van a caer dentro de la tabla, y sin títulos. Ahora bien, esto realmente no es un archivo de Excel, aunque yo lo estoy abriendo con Excel. Es un archivo de datos que cuando yo lo voy a guardar, yo no lo debo guardar como hoja de Excel, sino como archivo de CSV, que son valores separados por coma. ¿Qué quiere decir que sean valores separados por coma? No sé si antes has usado ese concepto. Voy a salirme de aquí. Quiere decir que los datos realmente están guardados en esta forma. Este fue el archivo que yo abrí desde el Excel, pero aquí esto lo estoy abriendo con el bloc de notas. Tiene todas las columnas que estábamos viendo en el Excel separadas por algún separador. En este caso, el Excel mío pone el punto y coma. En otros países o en otros, depende de cómo esté configurado el Excel, el separador puede ser una coma entre cada dato y el siguiente.
puede ser una barrita vertical, puede haber distintos tipos de separadores. Los que más se usan son el punto y coma y la coma. Puede ocurrir que en algunos casos el Excel ponga este dato, que es un texto, esponja con fibra no ratata, entre comillas. Eso también puede suceder, que cuando yo guarde con el Excel los datos en formato CSV, se guarden con algunas especificaciones, pero lo que quiero decir es que este no es un archivo cuyo formato sea el formato nativo de hoja electrónica Excel. Se puede abrir con Excel, como lo estoy haciendo aquí, abrir con Excel, y yo lo puedo ver en Excel, y eso me facilita mucho la lectura del archivo, y me facilita mucho hacer cosas como esta, para tener una mejor visual. Pero cuando lo voy a guardar, si yo le digo guardar como, y le digo libro de Excel, pues él lo guarda naturalmente, pero cuando yo vaya a la carpeta, entonces una cosa es este archivo, que es una hoja de cálculo, que es el que acabo de guardar, y otra cosa distinta es este archivo, que aunque tenga el mismo nombre, su formato es CSV. Si yo trato de importar este archivo en la base de datos, digamos, de llevar los datos desde el archivo en formato de Excel a la base de datos, voy a tener un problema, porque él va a esperar, la base de datos va a esperar que el archivo venga representado en un formato separado por un separador. O sea, él va a esperar los datos en este formato, y el archivo de formato Excel no tiene esta representación interna. Entonces voy a borrarlo porque no me interesa tenerlo allí, pero quería hacer esa salvedad. Entonces, aunque yo los esté viendo aquí con el Excel por facilidad de visualización, abrir con Excel, por ejemplo, en la tabla de los proveedores son hay exactamente 1, 2, 3, estos proveedores tienen un código, un nombre, un nombre de la persona, un celular y un correo electrónico. Aunque yo lo abra con Excel para ver el contenido, realmente cuando los esté creando, o cuando esté haciendo la creación por primera vez, y los voy a guardar, si lo hice con Excel, o si los tengo en una tabla de Excel, ya cuando tengo la tabla depurada y sin errores, la guardo con formato CSV. Hay otra cosa que hay que tener mucho cuidado, y es la siguiente. Por ejemplo, si yo abro la tabla de artículos, voy a abrirla con Excel otra vez para hacer la comparación. Voy a poner esta aquí en la mitad de la pantalla, y voy a abrir la tabla de categorías. Esta sí la voy a abrir así en formato pequeñito, en formato de texto, porque son solo 7 categorías. Lo que quería, el comentario que te quiero hacer al respecto es el siguiente. Cuando dije hace un momento que los datos deben estar depurados, sin errores, me refiero a lo siguiente. Permítanme amplio aquí estas columnas. Entonces, aquí dice el artículo A0001, esponja tal. El siguiente campo, la tercera columna es la categoría. Si vamos un momento aquí al Workbench, la tabla de artículos tiene en tercer posición el campo donde va la categoría del artículo. La calidad de los datos a la que me estaba refiriendo hace un momento implica lo siguiente. Si esta tabla son los artículos, y aquí está la columna de las categorías, y yo tengo otra tabla que se llama categorías, que es esta que tengo aquí, aunque esta la estoy viendo en formato de texto, pero es una tabla como esta. En esta columna no debe haber, los valores que van en esta columna tienen que obligatoriamente corresponder a cualquiera de los códigos de las categorías. O sea, aquí solamente puede ir valores del 1 al 7. ¿Por qué razón? Porque cuando se crean las tablas, y permítame, vengo nuevamente al archivo del SQL. Cuando se crea la tabla de artículos, que es aquí donde estamos viendo este pedazo en particular, el Excel dice, el script le dice a la base de datos: vamos a crear la tabla de artículos que tiene el código del artículo,
la descripción, la categoría, que es el tercer campo. Y aquí dice que ese campo ArtCatega es una clave foránea que referencia al campo CatID de la tabla categoría. Si yo miro la tabla categoría, el campo CatID es la clave primaria de la tabla de categorías. Entonces, ¿qué ocurre? Que si cuando tú estás creando los datos, si ya creaste una base de datos que tiene unas reglas de integridad referencial dadas por las claves foráneas, si alguno de estos artículos tiene aquí un valor que no corresponde a una categoría que exista en la otra tabla, esa línea, por ejemplo, si aquí dijera 20, perdón, si aquí dijera un valor que es un número de categoría que no es ninguno de los que es número de categoría válidos, cuando estos datos estén siendo introducidos en la base de datos, Excel no permite la entrada de este artículo completo, dice, porque se violenta una de las reglas de integridad. Entonces, eso nos hace pensar o nos lleva a la siguiente conclusión. Primero, cuando vas a meter los datos en las tablas de la base de datos, una buena práctica es meterlos en el orden correcto para que cuando se vaya a guardar datos de una tabla que necesita validar su contenido contra otras tablas, esas otras tablas ya tengan los datos que le permiten al sistema verificar que los que están entrando son correctos. Por ejemplo, si yo meto primero la tabla de artículos y en la tabla de artículos hay un campo que es clave foránea de otra tabla, en este caso el código de la categoría, y la tabla de categorías está vacía, podría haber un problema al tratar de importar los artículos porque me dice que los códigos de categoría no coinciden con ninguna de las categorías que están en la otra tabla, ya que aquella está vacía. Entonces, son esas dos recomendaciones. Primero, que los datos estén debidamente depurados, asegurándonos que todas las columnas que representan valores de otras tablas tengan los valores correctos. Ese es un proceso un poco complicado, un poco exigente, porque, por ejemplo, en las tablas como la que tú manejas, si vamos a convertir eso a distintas tablas, hay algunas columnas en la base de datos de salud total que son escritas por alguien y que en varias posiciones de la misma columna están el mismo valor, pero hay algunas donde está el mismo valor escrito de manera diferente. Entonces, se tiene que lograr uniformizar los datos para que la misma cosa siempre se escriba de la misma manera, con el fin de poder relacionar con el valor de referencia de la otra tabla. Ese es un proceso, también un proceso extenso y complicado, que cuando se está montando una base de datos relacional sobre un sistema que maneja los datos en soportes como Excel y ese tipo de cosas, demanda una gran cantidad de trabajo para depurar la información y organizarla de manera que una misma identificación se escriba siempre de igual manera en todos los puntos de la tabla donde aparece. Entonces, la preparación de los datos puede tener un compromiso de tiempo importante. Una vez que ya yo estoy seguro de que los datos están debidamente depurados, esta carpeta que tengo aquí con los archivos de texto, con los datos ya lo está. A propósito, esa carpeta con esos datos para que tú puedas hacer la prueba después, también está en la semana 3 del curso. Yo puse allí una cosa, como estás viendo aquí, que dice archivos CSV. Si yo la abro, esa es una carpetica donde puedes descargar los 6 archivos que están allí, que es lo que voy a usar ahorita. O sea, que lo puedes tomar de aquí y hacer las pruebas allá en tu Workbench. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, en nuestro diagrama, si yo miro el diagrama, entonces resulta que para cuando yo voy a montar la tabla de artículos, cada artículo tiene aquí dentro de su registro la información de un proveedor, o sea que para poder crear un artículo yo necesito tener creados los proveedores.
Pues porque cuando voy a crear un artículo se tiene que definir el dato de un proveedor y ese dato de un proveedor tiene que aparecer en la tabla de proveedores. Entonces la tabla de proveedores es una de las que tengo que poner primero. Otra cosa es que cuando, como lo estaba diciendo hace un momento, para crear un artículo, cada artículo tiene un código de categoría. Entonces, antes de crear los artículos, tengo que crear las categorías y los proveedores. Yo puedo crear por separado los proveedores y las categorías porque esas dos tablas no se relacionan directamente entre sí, no hay ningún enlace. Pero para poder crear los artículos conviene tener primero creadas las dos tablas que tienen información que se va a utilizar para verificar si el contenido de la tabla de artículos está correcto o no. Igualmente, si yo voy a crear la tabla de facturas, cada factura tiene un número, una fecha, el ID de un cliente y de ahí que por esa razón está esta relación. Entonces, antes de crear la tabla de facturas, yo debería tener creada la tabla de clientes porque para la información que va contenida en facturas exige conocer los códigos de cliente. Y si no hay nada en la tabla de clientes, al tratar de meter un registro en la tabla de facturas con un código de cliente, él me va a decir ese cliente no existe, entonces por lo tanto ese registro no lo metas, no lo dejo meter hasta que no haya un cliente que tenga ese código en la otra tabla. En resumen, tengo que crear primero la tabla de proveedores, la tabla de categorías y la tabla de clientes, que son las que ofrecen información para que la tabla de artículos y la tabla de facturas puedan ser creadas. A su vez, la tabla de detalles, que es una tabla donde se detallan los distintos artículos que integran cada factura. En esa tabla está el número de la factura, el número del ítem, el código del artículo. Por lo tanto, esta tabla tiene que crearse después de haber creado los artículos para poder validar los códigos de artículo. Pero tiene que crearse también después de haber creado la de facturas porque ella requiere el número de factura para poder en cada uno de sus registros. Entonces vamos a importar los datos a la base de datos teniendo en cuenta ese, digamos, ese pequeño orden. Esto que estoy diciéndote en este momento no es parte de ninguna teoría general de las bases de datos, sino que hace parte de la experiencia, del sentido común. O sea, no perdamos tiempo importando las tablas de datos en un orden arbitrario, sino que más bien pensemos en qué orden lo vamos a hacer para que no se violen las reglas de integridad referencial, toda vez que MySQL es muy estricto con eso y si al tratar de meter un registro hay en ese registro algún dato que el MySQL lo verifique en otra tabla y no lo encuentre, pues simplemente ese registro no entra. Entonces uno puede resultar creyendo que insertó todos los datos correctamente, pero realmente el sistema terminó por insertar solo algunos de ellos y yo solamente me doy cuenta después cuando lo voy a usar o cuando cuento los registros y digo, uy, aquí debió haber 200 artículos y apenas hay 170, o sea que hubo 30 que no entraron, entonces tengo que empezar a buscarlos y esa búsqueda manual sí es un poco dispendiosa. ¿Cómo se hace entonces la importación de los datos? Bueno, primero primer paso, tener los datos depurados y separados, los de cada tabla en cada uno de los archivos de texto en donde está la información que se va a importar. Segundo, entonces, segundo no, previamente yo tengo que tener un esquema de base de datos creado y correctamente organizado. Entonces, esas dos cosas se supone que ya están hechas. Ahora viene el proceso de cómo importar. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar primero la tabla de proveedores. Entonces, si ya yo tengo mis datos en formato de valores separados por coma, en formato CSV, pues vengo aquí a la tabla donde quiero importar los datos. Si yo miro la tabla, ella no tiene contenido. Voy a bajar un poquito este panel. Está vacía, como se puede ver aquí. Pero al tratar de mirar el contenido, está vacía. Y entonces yo le puedo decir aquí en este icono que es el de la camarita, pues es más bien como una carpeta, no es una camarita, es una carpeta. Fíjense que en cada una de estas cosas, cuando yo le pongo el mouse encima, me dice qué operación representa. Insertar una fila, eliminar las filas seleccionadas,
aquí viene exportar los registros a un archivo externo, o aquí viene importar registros desde un archivo externo. Esa es la que voy a utilizar. Entonces, al hacerle clic allí, como yo tengo aquí dos ventanas, las cosas me están dos pantallas me están apareciendo en la pantalla del lado izquierdo. Al hacerle clic en importar, me sale esta ventana. Me dice, bueno, selecciona el archivo en donde están los datos que deseas importar. Si mantenemos la idea, estoy importando datos de proveedores. Entonces, yo vengo aquí a buscar mi carpeta en mi disco donde están los datos. Y entonces digo, este archivo es el archivo que tiene los datos. Ese archivo, como ya lo hemos visto, ese archivo contiene la información de los proveedores en formato CSV. Bueno, ese es el archivo. Ok, señora, ¿ahora qué debo hacer? Dígale el siguiente. Entonces, aquí él me dice, bueno, vas a crear una tabla nueva que se va a llamar proveedor y borrar la anterior, si es que existe. Digo, no, yo voy a usar una tabla que ya existe, porque yo ya las tengo aquí creadas. Si yo no hubiera creado nada de esto, podría decirle que cree una tabla nueva y él me la va creando inmediatamente. Eso es otra forma de ahorrar algo de trabajo. Pero como voy a usar una tabla existente, entonces le digo, quiero usar la tabla proveedor. Siempre aquí me aparecen el nombre de la base de datos que yo previamente esté usando, que es la base de datos tienda, punto, y el nombre de la tabla específica a la que me estoy refiriendo. Listo, le digo que quiero usar esa tabla existente, le digo siguiente, y entonces me dice, bueno, entonces mire, ahí encontramos datos que son como estos que están aquí, aquí me muestra la primera, digamos lo primero que aparece allí. Este va a caer en el campo proveedor NIT, este va a caer, este valor va a caer en el campo razón social, este va a caer en el campo contacto, esto va a caer en el campo celular. Entonces, usted dígame si quiere importar todo eso, porque yo podría decir, no, solamente póngame los códigos de los proveedores y yo le puedo desmarcar lo que no quiero. Pues, pero esa es una tarea como más especializada. Yo realmente siempre importo todos los datos y después uno quita lo que no vaya a usar. Pero bueno, en este caso, quiero importar todo. Y lo siguiente. Dice, desarrollaremos las siguientes tareas. Por favor, revise que se ejecuten bien. Preparar la importación, importar los datos. Hágale clic a Next para ejecutar. Digo, hágale. Dice, listo, terminamos, continúe. Y él me dice, bueno, 8 registros fueron importados. Finalizo aquí. Y yo no veo aquí nada. ¿Por qué? ¿Por qué no veo aquí nada? Porque esta herramienta siempre requiere que uno refresque la imagen. Entonces aquí, para eso está aquí este hijo de refrescar. Entonces ahí están ahora sí los 8 registros que fueron importados. Esta información no es otra cosa que esta misma, ¿verdad? Megastore, Almacén del Ciruelo, Supertiendas, La Ganga, etcétera, que son ¿dónde está Megastore? Bueno, él pone aquí en un orden Supertiendas, La Ganga, Surtidora, La Maxi, pero ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 proveedores. Entonces, ya pusimos la primera. Voy a importar ahora las categorías. Para hacer lo mismo, entonces vengo aquí a categorías. Como no hay datos, entonces le digo importar. Hacemos exactamente igual. Ahora tomo la tabla de categorías, el archivo con los datos para la tabla de categorías. Siguiente, usar una tabla existente que es la tabla categoría. Siguiente, son solamente 2 columnas. Siguiente, siguiente, siguiente. 7 registros importados. Ya están las categorías. Ahora voy a importar la tabla de clientes. Bueno, podría ser la de artículos porque ya tengo categorías y tengo los proveedores, ya puedo importar los artículos. Los clientes no tienen nada que ver con los artículos, pero los clientes son necesarios para poder importar las facturas. Entonces vamos con la tabla de cliente, que está otra vez en igual condición. Entonces le digo que quiero importar
escojo el archivo. Ya como lo estoy haciendo varias veces sucesivas, él siempre me apunta a la misma carpeta y me evita tener que buscar la carpeta porque ya sabe de dónde estamos sacando los datos o presume que los voy a sacar de ahí mismo. Cliente, siguiente, usar la tabla existente que se llama cliente, siguiente, 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 y importó 25 clientes. Y ahí están los datos ya de los clientes. Con la tabla de artículos hacemos lo mismo, ahora ya vamos a hacerlo un poco más velozmente. Escojo el archivo de la tabla de artículos. Siguiente, usar la tabla existente, artículo. Siguiente, 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 siguiente. 48 artículos. Entonces ya tengo artículos, categorías, clientes, proveedores. Me faltan detalles y facturas. Tengo que, si yo meto primero detalles antes que facturas, me va a producir un error porque si yo meto primero detalles, aquí se requiere un código de factura. Entonces vamos a poner primero la de facturas. Escojo la tabla, el archivo con los datos respectivos. Siguiente, la tabla que voy a usar es la que existe que se llama factura. Y lo demás. Y ahora sí, ya tengo aquí las facturas. Ahora sí voy a la tabla de detalles. Detalle, importar. Siguiente. La tabla en uso va a ser la tabla de detalle. Siguiente, siguiente, siguiente. 69 registros importados. Finalizar. Como puedes ver, pues ya, sí, muy chévere. Yo importé, voy a cerrar todas estas ventanas que se abrieron aquí a medida que lo voy haciendo para mirar nuevamente. Cerremos todo. Ya. Entonces tengo aquí la tabla de artículos con sus datos, la tabla de categorías con sus datos, la tabla de clientes con sus datos, la tabla de detalles, la tabla de facturas, la tabla de proveedores. Eso se pudo hacer muy fácilmente porque el proceso de preparación de los datos que yo hice previamente fue muy cuidadoso. No siempre esto sale así tan fácil porque a veces se producen errores que dicen que no, hay un registro o eran 20 clientes y pasaron solo 15, entonces uno tiene que mirar los que no pasaron, ¿por qué no pasaron? Normalmente no pasan es porque en alguna de sus columnas de datos hay algún dato que está mal escrito y que por ser clave foránea, es decir, por ser validado contra otra tabla, el sistema no lo dejó pasar. Ah, ya. Pero bueno, esto, permítanme, busco por aquí otro archivo. Esto también puede ser supremamente dispendioso si se trata no de 6 tablas, sino de 150 tablas, porque entonces tengo que tener los 150 archivos. Esa sí no me la puedo quitar de encima. Si yo quiero meter datos en 150 tablas, tengo que tener los datos de cada tabla en algún soporte. Pero el proceso de hacer esto una por una, decir, venir, importar, puede ser muy, muy tedioso. Entonces, así como tuvimos un archivo en SQL escrito en términos del lenguaje SQL para guardar los datos para crear la estructura de la base de datos, también se puede hacer. A ver si yo puedo hacerlo aquí. Yo puedo decirle, voy a hacer el proceso al contrario para mostrarte el objeto resultante. Voy a decirle que a partir de esta base de datos que ya está depurada y que ya está completa, exporte los datos. Entonces, yo quiero exportar la base de datos tienda y quiero solamente los datos, por ejemplo, en un archivo autocontenido.
Ay, pero yo qué nombre le puse a eso. Ah, dumps 2021-0522. Esto que ven documentos dumps. Ok. Permítame, vamos a hacerlo con un nombre que yo pueda buscar fácilmente en descargas, datos. Aquí pasó algo. Después de que le dije exportar, exportó. Ok, vamos a mirar a ver entonces si en descargas, aquí está. Este archivo que yo acabo de crear acá, que te quiero mostrar. Fíjate que este archivo tiene una forma muy distinta al que veíamos hace un rato, pero aquí dice inserte en artículo los valores. O sea que ahora miramos qué es esto de inserte y eso, porque son sentencias de SQL. Entonces, este párrafo que empieza con asegurar la tabla de artículos, log tables, artículos, lo que hace es la instrucción o las instrucciones, el lenguaje de SQL para cargar todos los datos que se tienen en el archivo de datos sobre la tabla artículo, pero mediante una instrucción del lenguaje SQL. Entonces uno puede ver que aquí están todos los distintos valores. Entonces, si yo tengo una tabla de datos como las que usé hace un momento para importar datos en Workbench, también podría importar esos datos, o sea, también podría preparar un programa como este, un archivo como este, para meter en cada una de las tablas de la base de datos los datos completos y no tener que hacer la importación tabla por tabla. Pues obviamente, la preparación de un programa como este, bueno, esto realmente no es un programa, pero se parece. A esto se llama un script, o sea, un conjunto de instrucciones que hace una tarea específica. Preparar esto es puede ser un poco dispendioso para el que no tiene experiencia, pero dependiendo de la cantidad de tablas, puede ser una alternativa para no tener que hacer eso que estábamos haciendo nosotros aquí. Eso que estamos haciendo aquí, de venir aquí y decirle importar y escoger por cada una de las tablas, cuando yo puedo perfectamente coger todo esto, venir aquí, ponerlo aquí y decirle córrame eso y me deposita todos los datos en las tablas de la base de datos en la misma manera. Entonces, nuevamente hay esas dos alternativas, la de importar los datos desde unos soportes donde yo los tenga en mi disco duro tabla por tabla, o bien usando lenguaje SQL. Obviamente, para usar lenguaje SQL, pues hay que aprender algunas cosas del lenguaje y hay que pues tener cierta destreza, o sea, como con todas las cosas, desarrollar algún pequeño grado de habilidad. No es que sea trivial, no lo es, pero tampoco es una cuestión, digamos, que uno no pueda aprender. Bueno, entonces eso, hasta aquí entonces lo que es el tema de alimentar una base de datos con información. Yo te dejo entonces en la semana 3, en la sesión 3 de curso en Sabio, están los archivos CSV que te garantizo que están totalmente depurados para que una vez que completes la descripción de la base de datos en MySQL Workbench, le insertes los datos siguiendo las mismas instrucciones que yo usé en la parte inmediatamente anterior. Como esto está quedando grabado, así es. puedes usar la grabación para hacer el trabajo. Esa será, digamos, tu actividad de tarea de esta sesión como tarea final, digámoslo así. Ok, prof. Bueno, vamos a mirar otros temitas. No vamos a ser demasiado profundos porque son bastantes temas y todos tienen un componente técnico.
vamos a mirar un poquito lo de las sentencias, las estructuras del lenguaje que permiten, en algunos casos, crear, manipular las tablas de la base de datos, en otros casos, manejar los datos y algunos otros detalles, algunas otras instrucciones que las podemos probar sobre la base de datos directamente sin tener que hacer programación. Entonces, lo primero es que vamos a ver las sentencias del tipo DDL, que son las sentencias de definición de datos. Se llaman DDL porque DDL es una sigla que traduce Data Definition Language, o sea, lenguaje de definición de datos. Voy a ir a la carpeta mía para abrir la presentación. Aquí está. Voy a cerrar esta que ya no la necesito. Entonces, bueno, entonces el lenguaje de SQL, o sea, lo que son las instrucciones del lenguaje de programación SQL, tiene varias, digamos, como varias categorías. Hay una parte del lenguaje que se denomina DDL, que son las sentencias que le permiten al usuario crear y modificar y borrar estructuras de datos. Es decir, estas sentencias como estas que vimos al principio, que dice crear tabla cliente con esta estructura y con esta clave primaria, esto es una sentencia de creación, es una sentencia que cae dentro de esta categoría DDL porque permite definir estructuras en donde se van a guardar datos. Pero también hay unas que no solamente son para definirlas, sino para eliminarlas o para modificarlas, para cambiarle la forma, porque después de tener una tabla definida, si yo quiero agregarle una columna más, yo puedo, depende de cómo lo esté haciendo, yo puedo llegar aquí y quiero, vengo aquí a la llavecita y le digo, miren, en la tabla de artículos ahora quiero poner una columna más y yo la puedo agregar. Pero si yo le quiero, digamos, agregar una columna más que se llame prueba, perdón, ¿yo qué estoy haciendo? Me salí de aquí. Por ejemplo, ART prueba, que es varchar. Ok, si yo le quiero agregar, la escribí aquí, pero al decirle aplíqueme, él inmediatamente me muestra la frase o las frases o las instrucciones que va a ejecutar, que son alterar la tabla artículo de la base de datos tienda. En SQL casi siempre se referencia una tabla anteponiéndole primero el nombre de la base de datos dentro de la cual la tabla ha sido creada. Entonces, en este caso dice, altéreme la tabla artículo que está dentro de la base de datos tienda, porque la base de datos se llama tienda, como se ve aquí. Y altérela agregando la columna tal, la que yo le haya dicho, de este tipo, con valor vacío después de la columna art activo. Entonces, aunque yo como usuario lo que haya hecho es meter aquí una linecita, lo que realmente se va a hacer es ejecutar esta instrucción de SQL. Cuando yo le digo, solo cuando le digo aplicar, la columna quedó grabada, quedó metida dentro de la tabla. Ahora, si yo miro los datos, entonces voy a tener ahora que esa columna está totalmente vacía y yo tengo que ver cómo proveer los datos para meterlos allá. Si me equivoqué y no era eso lo que quería hacer, entonces vuelvo a la estructura de la tabla. Y entonces ahora digo, no, ¿sabe qué? Esta quiero borrarla. Quiero borrarla, entonces bórremela. Ya la quitó de allí, pero no la quita hasta que yo no haga la aplicación. Y cuando haga la aplicación, él me dice, bueno, va a ejecutar la siguiente instrucción. Alterar la tabla artículo dentro de la base de datos tienda, eliminando drop es eliminar la columna artículo de prueba. Yo digo, ok, aplíquemela. Y entonces al ejecutar la instrucción, ya la columna desaparece de la tabla. En ambos casos, en esos últimos dos, hicimos uso de la misma instrucción, alter table, alterar la tabla. En el primer caso para agregar con el párrafo ADD el nombre de la columna tal, y en el segundo caso para drop, borrar la columna. Entonces, las sentencias DDL hacen ese tipo de cosas. Las de manipulación de datos son las que me permiten hacer cálculos con los datos y sumar y restar y extraer, filtrar datos de la tabla. Esa la vemos ahora después.
Pero y además de estos dos grupos de sentencias, hay algunas otras cosas en SQL. Entonces, permítame, vamos a pasar de esto de aquí, ahora sí. Entonces, para las sentencias DDL son la sentencia crear, que sirve para crear tablas, la sentencia alterar, que sirve para modificar la estructura de una tabla, drop, para borrar o una tabla o una columna, y truncate, que significa que si yo tengo una tabla con datos y la quiero dejar vacía, le digo truncate la tabla tal y me la truncaría, pero ella me la deja vacía. Pero esto funciona siempre y cuando, bueno, todas ellas, pero en especial esta, siempre y cuando al eliminar los registros de la tabla no se alteren, no se violen las reglas de integridad referencial. Veamos, por ejemplo, si yo estoy aquí en mi base de datos de la tienda, si yo estoy en la, quiero decirle, bueno, úseme la base de datos tienda. Ok. Ahora, si le digo, por ejemplo, truncate table categorías. En la tabla categorías tengo solo 7 categorías que definen los 7 códigos para clasificar los artículos. Los artículos tienen código de artículo, de descripción, tienen una categoría, o sea que el artículo de categoría 1 pertenece a la categoría 1, que aquí es, no sé si sale, vamos a mirar. En las categorías dice, la primera categoría es aseo, la segunda bebidas, la tercera despensa. Mientras que en artículos, digamos, este primero, esponja con fibra no raya, dice categoría 1. O sea, todos estos que están aquí con un 1 son de aseo. Los que tienen un 2 son bebidas. A ver si es verdad. Agua de mesa, agua mineral, jugo listo. Los que tienen un 3 son aceite, café, caldo, que es la categoría 3, la categoría de despensa. Bueno, y así sucesivamente. Si yo quiero, por ejemplo, estoy sobre la tabla categorías y le quiero borrar todo lo que tiene la tabla categorías, entonces le digo, bórreme, truncate table categoría. La instrucción truncate sirve para vaciar una tabla. Entonces le digo, bueno, ejecúteme eso. ¿Qué va a ocurrir? Permítanme, miro, ponemos aquí el panel de abajo para ver lo que va a ocurrir, porque los mensajes de error me salen en el panel inferior. Voy a borrar, a limpiar esto. Entonces, cuando yo ejecute esta instrucción, aquí el sistema hará alguna tarea. Se supone que va a borrar todo el contenido de la tabla de categorías. Y aquí me sale el resultado y me va a decir, bueno, ya terminé, o se hizo bien o no se hizo bien, salió un error. Aquí me dan los avisos. Yo le digo, ejecútemelo. Entonces, mire, aquí salió un error. Dice, truncate table categoría. El mensaje de error dice, no puedo truncar una tabla referenciada en una restricción de clave foránea. Voy a copiar esa fila, permítanme, voy a abrir aquí un archivo nuevo. El error me dice exactamente lo siguiente, me dice, no puedo truncar una tabla referenciada en una clave foránea, en una restricción de clave foránea. Tienda, artículo, restricción de clave foránea 1. Obviamente en la base de datos, en la tabla de artículos, cuando se creó la tabla de artículos, si yo miro la creación, entonces en las claves foráneas me dice, vea, la tabla la categoría del artículo está asociada con la clave primaria de la tienda, de la tabla de categorías en la misma base de datos tienda. Por lo tanto, yo no puedo borrar registros de la tabla de categorías si al borrarlos, por haber borrado una categoría, quedan artículos en la otra tabla que tienen código de categoría, como código de categoría, el valor
que fue borrado aquí, porque entonces queda la base de datos inconsistente, ya que al buscar esa categoría no la vamos a encontrar en la otra tabla. Esto entonces nos indica que después de que yo haya creado una base de datos y la haya poblado con datos que son suficientes, yo puedo usar estas sentencias como yo lo quiera, pero si el uso de la sentencia que yo haga, así esté bien escrita, al ejecutarla, el sistema encuentra que haría un daño en la consistencia de la base de datos, él simplemente no la ejecuta. Entonces, bueno, las sentencias de crear las tablas ya las vimos cómo son. Se escribe create table, el nombre de la tabla y los campos con sus tipos. Puede ser, puede aparecer con esta forma. Pues a esto pues no le vamos a dedicar mucho tiempo, pues porque nosotros creamos las tablas con la interfaz gráfica manual del sistema. Pero pues conocer la sintaxis tampoco sobra. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, cuando se crea la tabla, las tablas de la base de datos, la sentencia create lleva al final, o puede llevar, normalmente si estamos ya en tercera forma normal, todas las tablas tienen una clave primaria, entonces se crea la tabla con el nombre, con los campos, y al final se pone primary key y el nombre del campo que va a servir como clave primaria. Ahora, una cosa interesante o una cosa fácil es que, permítanme, llego a esta misma lámina que estamos viendo. Yo puedo escribir la sentencia así, toda de corrido, o puedo decirle esto, puedo hacer esto. Me quito estas viñetas para poder trabajar. Yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Yo puedo, si estoy haciendo la creación con sentencias SQL, puedo hacerlo así. La forma física como yo escriba la instrucción, si decido usar instrucciones SQL, puede ser todo de corrido o puede ser ocupando varias líneas mientras yo respete completamente la integridad sintáctica, es decir, que yo no viole para nada la sintaxis. O sea que una sentencia como esta es equivalente a como la teníamos antes, que hace exactamente el mismo trabajo. El hecho de que yo la escriba en una o más líneas no importa, siempre y cuando no rompa las reglas de sintaxis. Bueno, entonces, eso en cuanto a crear tablas. En cuanto a modificar una tabla, entonces está la sentencia alter table que ya habíamos esbozado con un ejemplo hace un momento. La sentencia alter table permite modificar la estructura de la tabla, bien sea porque yo le quiera agregar una columna con ADD, eliminar una columna, modificar el tipo de datos para una columna, por ejemplo, que la columna estaba como de texto y la quiero convertir numérica. Eso lo puedo hacer siempre y cuando los datos almacenados coincidan con el nuevo tipo, porque si yo tengo una columna de código de paciente como alfanumérica, varchar de 10 caracteres o de 5, de lo que sea, y la paso a numérica, a entero, la puedo cambiar, pero si dentro de los códigos de paciente hay letras, ahí en esos datos en esos registros se va a presentar un problema porque esos registros no van a migrar o van a tener incompatibilidad con el nuevo tipo de datos. Normalmente eso no se hace después de que los datos, si uno ya tiene la base de datos depurada, montada y poblada con datos revisados, uno no cambia los tipos de datos porque ese análisis lo hizo previamente para darle a cada columna la estructura que realmente necesita que la columna tenga. Pero el lenguaje permite hacer una operación de, por ejemplo, cambiar una columna que estaba como alfanumérica por cambiarle por datos de otro tipo fecha o de otro tipo, qué sé yo. O en ocasiones ocurre que por ejemplo, puede ser que yo diga en clientes y yo le digo, quiero decirle, miremos la estructura de clientes. La estructura de clientes me dice, ay, perdón, estas categorías, quiero es clientes.
en clientes me dice que la estructura tiene un ID de cliente que es varchar, un apellido que es varchar, un nombre que es varchar, un género que es enumerado. Yo puedo, si yo quiero, puedo decirle no, en lugar del enumerado con M y F, puedo decirle varchar de 1. Luego le digo, aplíquemelo. Entonces él me va a decir, bueno, va a alterar la tabla cliente de la base de datos tienda, cambiando la columna CLI género. Esta es la columna que se va a modificar, poniéndole varchar de 1. O sea, que sea de un solo carácter. Y él me hace la alteración perfectamente. Y no pasa, creo que no pasa nada o no debe pasar nada. Pues ¿por qué? Porque ahí lo que había antes de hacer el cambio era una letra, o la M o la F. Pero esa es una afectación que puede tener efectos graves a posteriori, porque resulta que al ponerlo como varchar en lugar de enumerado, me recibe aquí cualquier valor, cualquier letra. Entonces puede decir, bueno, a este señor, póngale X. Y entonces ahora este señor quedó con, esta persona quedó con una X en lugar de masculino, en este caso femenino. Entonces ese cambio que yo hice de cambiar el tipo de datos de la columna género para que estaba enumerado, pasarlo a alfanumérico, no tiene impacto sobre los datos, porque los datos en esa columna están todos de una sola letra, pero tiene un impacto grave sobre la calidad de la información, porque yo podría poner ahí entonces ahora cualquier letra y se pierde un poco esa calidad. Entonces voy a ponerle otra vez el femenino y voy a alterar nuevamente la estructura de la tabla para decirle que en género voy a ponerle enumerado solamente con los valores M, F, para no, pues para no deteriorar la calidad de la tabla, porque no sé, a la tabla no le pasa nada, pero al abrir la posibilidad de que se ponga ahí cualquier letra, a futuro alguna persona podría poner, incluso podría poner un número o un paréntesis o cualquier carácter y el sistema se lo recibiría, mientras que si el dato es de tipo enumerado, solamente recibe los valores de la lista enumerada que esté dentro de la definición. Bueno, eso como para ilustrar un poco la sentencia de alteración de la tabla. Como puedes ver, uno puede hacer las alteraciones aquí, pero cada vez que va a aplicar, el sistema le va a presentar lo que realmente está haciendo, que es aplicar una sentencia de SQL. Entonces, todo esto que vemos aquí, que es una interfaz gráfica, está orientada a que personas que no quieren o que no desean o que no necesitan memorizar la estructura de las sentencias SQL con su sintaxis, las puedan ejecutar sirviéndose pues, de las opciones de esta interfaz gráfica. Pero en todos los casos, cada vez que uno hace algo, lo que está haciendo por debajo es mandándole al servidor una o varias líneas en SQL para que él las ejecute. Y eso es igual aquí y en cualquiera otro de las interfaces que hay para manejar bases de datos SQL. Si uno va a usar Oracle, que es una base de datos mucho más robusta, mucho más costosa también, se va a encontrar con lo mismo. Tiene una pantalla y uno puede hacer las instrucciones escogiendo cosas en los menús y al darle aplicar o al darle enviar, allá también se usa apply, se ejecuta la consulta o se ejecuta la sentencia. En otras aplicaciones parecidas a esta, como XAMPP, XAMPP hace exactamente, la interfaz gráfica es distinta, pero hace exactamente lo mismo. Desde la perspectiva de quien administra la base de datos o de quien administra el sistema en general, cuando se va, digamos, en la universidad, y dice, bueno, vamos a aplicar ahora una nueva política de cobro. Además del cobro directo y del ahora hay una nueva línea de crédito que se llama la línea de crédito con el banco fulanito y está sujeta a las siguientes condiciones. Entonces,
como todo eso se ofrece a través de una página web. Entonces, si yo voy a la página web, me debe aparecer una opción más. Entonces, cuando el usuario en la página web pulsa esa opción, a través de ese botón está enviando una petición al servidor de base de datos. Entonces, en el lado del servidor, algún objeto de la base de datos, en ese caso un programa, tiene que responder esa petición. Ese programa, entonces, sí está escrito todo él en SQL. Ese ya no es un programa que haga un usuario como nosotros a través de una interfaz como esta, sino que lo hace un programador, lo inserta dentro de la base de datos de tal manera que cuando un usuario cualquiera desde la página web, desde su casa, a través de internet, pulsa ese botón, dispara ese programa y el programa desarrolla una tarea. Entonces, ese programa lo hace un programador del equipo de TI de la universidad, lo diseña de acuerdo a los requisitos que la dirección financiera y que la decanatura, etcétera, han dicho que esto debe funcionar así, así. Queremos que se comporte de esta manera. Se hace el programa, se prueba y cuando ya se verifica y se hacen todas las pruebas y se le da el visto bueno para ponerlo en el ambiente real, entonces ya puede ser parte de la página web para que un usuario cualquiera lo utilice. Entonces, esos son, digamos, como dos esquemas distintos o dos niveles diferentes de uso del lenguaje SQL para propósitos diferentes. Desde la perspectiva de una aplicación como esta, pues es simplemente para usuarios finales que tenemos bases de datos, digamos, pequeñas, bases de datos no muy voluminosas, pero desde la perspectiva de un sistema de información un poco más serio, entonces se requiere, además de proveer a los usuarios una interfaz para interactuar con la base de datos, se requiere que haya por dentro programas y cosas que especialistas en programación desarrollan para complementar las funciones del sistema de información. Bueno, tenemos aquí también, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Ok, esta es otra posibilidad de uso de la sentencia crear tabla. Cuando yo quiero hacer una copia de una tabla, digo, créeme la tabla nueva tal con tal nombre, igual a la tabla, por ejemplo, yo puedo decir create table clientes 2, like cliente. Entonces, él lo que hace es crear una copia exacta de la tabla clientes 2 con la misma estructura de la tabla original, pero no pasa los datos. Entonces, después de crear la copia, yo tengo que pasarle a esa nueva tabla los datos de la tabla original. Te propongo que hagamos el break, son las 9:45 y suspendemos, descansamos de aquí hasta las 10 de la mañana. Sí, ya son las 9:48. Profe, pienso, no sé si 5 minuticos más para desayunar. Ok, no, perfecto. Entonces, ¿a qué horas retomamos? A las 10:10, está bien. 10:10, perfecto, muy bien. Listo. Con mucho Gracias, gusto. profe. Bueno. Ok.